voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Hermanos, amigos de la voz de los obispos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa especial que realizamos desde la Catedral Primada de América en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy vamos a ofrecerles un resumen de esta Eucaristía especial ofrecida por el Papa León XIV a propósito de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, también por la 64 Asamblea Plenaria, este encuentro de nuestros obispos de la República Dominicana y muy especialmente por nuestro querido pueblo hermano de Venezuela, ante esta triste situación, tragedia por la cual aún están pasando. El alma de todos los fieles difuntos, los heridos, desaparecidos y todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que han estado trabajando, ya sea en el campo, por así decirlo, como aquellos que han estado haciendo jornadas de donaciones. Así que ofrecemos este programa por ellos. Y también en otro tema queremos compartir con ustedes con mucha alegría el reconocimiento que el Senado de la República Dominicana ha otorgado al obispo de la diócesis de Mao Montecristi, Monseñor Diomedes Espinal. Así que la invitación es que se queden una hora en radio, escuchándonos a través de la red de emisoras católicas, UDECA, otras emisoras más, y la red de canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros obispos al corazón del pueblo dominicano. Nuestras redes sociales están también al servicio de cada uno de ustedes. Vamos a la pausa. Cuando retornemos estaremos en el desarrollo de todo el contenido. Qué hermoso es ver a todos nuestros obispos, sacerdotes, el señor nuncio, que a propósito estaremos presentando un resumen de la homilía que él pronunció durante esta Eucaristía votiva en honor al Papa León XIV en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, pero también una Eucaristía emotiva porque ha sido ofrecida por nuestro hermano pueblo de Venezuela y por el inicio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano. A propósito de la Asamblea Plenaria, quiero informarles que la próxima semana estaremos presentando un resumen de lo que allí pasó, porque esta Asamblea tiene como tema principal la elección de las nuevas autoridades que tendrá nuestra Conferencia del Episcopado Dominicano, como por ejemplo el presidente, vicepresidente, el secretario general, también el Consejo Permanente, entre otros. Pero eso será la próxima semana. Ahora vamos a disfrutar de ese momento especial que se vivió en esta Catedral Primada de América. Adelante. Esta mañana el Papa León XIV, al término de la oración del Ángelus, pronunció las siguientes palabras. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia. Nuestra proximidad, también geográfica, a Venezuela, donde entre los años 80 y 90 emigraron numerosos dominicanos en busca de una vida mejor, hace que nos sintamos aún más nuestras las palabras del Santo Padre. Por eso celebramos esta misa llevando en el corazón al querido pueblo venezolano. Altísimo miembro del Episcopado Dominicano, en particular, es claro, el señor presidente, el arzobispo de Santiago de los Caballeros, Monseñor Héctor Rafael,
al arzobispo coadjutor de esta capital, Monseñor Carlos Morel di Plan, al arzobispo que desafortunadamente hoy no pudo estar con nosotros, excelentísimo representante del gobierno, distinguidas autoridades civiles y en particular los colegas del cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. La liturgia de ese día nos invita a contemplar las columnas de la Iglesia, los santos apóstoles Pedro y Pablo. En particular, la figura de Pedro nos devuelve el corazón de nuestra fe y de nuestra pertenencia eclesial. En el Evangelio que acaba de ser proclamado, Jesús plantea a sus discípulos una pregunta crucial. Primero de modo general y luego de forma directa y personal. Pero, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Es la pregunta que atraviesa los siglos y que hoy se dirige a cada uno de nosotros, a nuestra comunidad, a la Iglesia entera y de manera singular a quienes tienen sobre sus hombros la grave responsabilidad del bien común. Como sucesor de Pedro, nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, recordaba recientemente en su histórico discurso ante el Parlamento español que la misión confiada al apóstol como principio y fundamento de unidad coloca a la Santa Sede de modo peculiar en diálogo con los pueblos y con los estados. Y hoy nos, desde esa emblemática Catedral Primada de América, la Iglesia de la República Dominicana asume el mismo espíritu de diálogo y servicio a la persona humana. Caminamos con nuestra sociedad, compartimos sus esperanzas y sus heridas, respetando la misión propia de las instituciones políticas y la legítima autonomía de las realidades terrenas, pero aportando una reflexión nacida del deseo evangélico de servir a la justicia. Pedro en el Evangelio toma la palabra. No habla solo a nombre propio, sino que se hace voz de todos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta profesión de fe no es el resultado de un cálculo político o de una sabiduría puramente humana. Nace de una revelación del Padre. Y es precisamente esta mirada de la fe la que nos permite descubrir la verdad más profunda sobre el ser humano. Toda tarea pastoral y catequética, pero también toda tarea legislativa, judicial y gubernamental acaba encontrándose siempre con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira nuestras acciones y qué tipo de iglesia y de sociedad construye nuestras decisiones? Al igual que a España, la República Dominicana posee una memoria jurídica e histórica rica, tejida desde los inicios del Nuevo Mundo en estas mismas tierras, donde los primeros dominicos alzaron su voz en defensa de la dignidad de los nativos. Por eso, al hablar del ser humano en el contexto de nuestra vida pública, debemos recordar las palabras del Papa León XIV. Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Cuando esta convicción permanece viva en los miembros de la Iglesia, en los gobernantes y magistrados, el derecho se convierte en amparo
y garantía de todos frente a la imposición de intereses y agendas particulares. Y el servicio pastoral se traduce en atención solícita a todas las formas de pobreza, tanto física como espirituales. Cuando estas dos formas de conversión se unen y colaboran, se abre un espacio de subsidiariedad en el que las autoridades públicas y eclesiásticas logran colaborar en interés de la nación y del bien común. No es solo una cuestión de creyentes y no creyentes. Los grandes desafíos de la inteligencia artificial, de lo digital, de la bioética, de la biopolítica, el desorden mundial en que nos estamos impactando nos dicen que lo que está en juego es la gramática elemental de nuestra humanidad. Por eso, como recordaba a menudo el cardenal Camillo Ruini, recientemente fallecido, en el contexto histórico actual se vuelve cada vez necesaria esa colaboración entre creyentes en Cristo y personas que, de cualquier modo, se preocupen por la conservación y el desarrollo de un humanismo auténtico. Jesús añade una promesa extraordinaria a su iglesia. La potencia del infierno no prevalecerán contra ellas. A menudo, al mirar los desafíos de nuestro tiempo, la polarización y las crisis éticas, podemos sentirnos tentados por el desánimo. Sin embargo, la grandeza moral de una nación no se mide por su crecimiento económico abstracto, sino por su capacidad de proteger a los más débiles. Es aquí donde debemos adaptar a nuestra realidad dominicana los cuestionamientos éticos que el Santo Padre planteaba recientemente. Ante Dios y ante la herencia de nuestros padres de la patria, nos podemos preguntar: si la vida deja de ser reconocida en nuestra legislación como un valor absoluto, ¿cuál futuro puede realmente tener nuestras instituciones? ¿Puede llamarse plenamente justa, solidaria y moderna una comunidad dominicana que deje en la sombra al niño no aún nacido, al anciano desprotegido en nuestros barrios, al enfermo sin acceso a una salud digna, o a las familias que sufren el silencio de la pobreza? La defensa de la vida no es una bandera parcial ni un interés estrictamente confesional. Es una meta de civilización. Toda vida humana, lo recuerda el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana, debe ser custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Cuando esta certeza se oscurece en las políticas públicas, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, que es servir y proteger a cada persona. Pero esa atención debe seguir ocupando un lugar central en la Iglesia, no solo como voz profética, sino también como testimonio concreto de que el Espíritu del resucitado vive en el corazón de sus discípulos. Esta dignidad de las personas debe traducirse también en la atención al trágico drama migratorio que afecta a nuestra región del Caribe y que interpela la conciencia de nuestras naciones. Como ha señalado el Papa León XIV, la respuesta institucional no puede ser la indiferencia ni la vulneración de la dignidad. Exige una justicia social coordinada que afronte las causas del desplazamiento,
y proteja a los seres humanos de los traficantes que se aprovechan de su desesperación, haciendo que las fronteras sean espacio de protección responsable. A Pedro se le entrega las llaves del reino y el poder de atar y desatar. Ese mandato no es un ejercicio de poder arbitrario, sino el ministerio de la justicia, la misericordia y la reconciliación. Desatar significa liberar al hombre de sus opresiones, tender puentes donde hay muros y abrir caminos de encuentro. Quienes ejercen la autoridad eclesial y pública en nuestra nación están llamados, de manera análoga, a ejercer un liderazgo que desate los nudos de la discordia. En una convivencia democrática madura, la pluralidad política es legítima, pero no debe degenerar en la descalificación permanente del adversario. El Papa nos ha hecho un llamado urgente en este año 2026. Es imperativo desarmar el lenguaje. Nuestras palabras, como autoridades y líderes de opinión, deben abrir caminos, no cerrarlos. La firmeza de las convicciones no exige el desprecio, y la discrepancia política jamás debe conllevar la humillación del otro. Asimismo, este respeto a la libertad del ciudadano implica custodiar el espacio sagrado de su conciencia y de su libertad religiosa. La legítima autonomía del orden temporal, lo recordamos hoy ante el honorable cuerpo de legisladores y gobernantes, jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso. La fe no pretende privilegio ni coacciones, pero tampoco puede ser relegada al silencio, porque la educación de la conciencia cristiana es la que ha enseñado históricamente a nuestros pueblos que los pobres pertenecen plenamente a la comunidad y que la vida humana jamás puede ser tratada como una mercancía. Queridos hermanos, una ley o una política pública no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada bajo los mecanismos del Estado. La alcanza cuando puede comparecer ante la dignidad intrínseca de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Debemos tenerlo presente también en todos los proyectos pastorales, educativos y caritativos, ya que sin esa perspectiva no son proyectos coherentes con el Evangelio. Es sobre esa base antropológica que es necesario plantear el confronto con los grandes desafíos de nuestro tiempo. Frente a una tecnociencia cada vez más agresiva y poderosa, que en alguna de sus variantes ideológicas parece querer reducir también al hombre a un simple objeto, es necesario recordar algunas evidencias fundamentales. La primera de ellas, que la persona humana es, sobre todo, sujeto, no objeto, alguien, no algo, y como tal está dotada de una dignidad inconmensurable. Esto parece ser un tiempo en que la razón contra la fe, de la razón contra la fe hemos pasado a una especie de razón contra sí misma, contra sus propios cánones universalistas, una razón que, casi cegada por el polvo de sus muchos saberes, ya no logra pensar en su propia unidad
ni en su propio sentido humano. Por eso es urgente volver a conectar a nuestra libertad con nuestra inteligencia. Hacer de ella un uso profundo, no desperdiciarla nunca en un uso casual o arbitrario. Buscar siempre la justa medida, no renunciar jamás a buscar la verdad de las cosas y de nuestra vida, si verdaderamente queremos ser felices. Hoy, en esa solemnidad de Pedro y Pablo, invito a las autoridades del gobierno dominicano, a nuestro episcopado, a los jueces, a los diplomáticos, a los militares, a alzar la mirada como el pueblo español. No para alejarse de la urgencia de nuestra realidad, sino para recordar que cada decisión firmada en un despacho toca a persona de carne y hueso, especialmente a los que no tienen fuerza ni voz para hacerse oír. Junto a las reformas técnicas, nuestra República Dominicana necesita una constante renovación moral. Junto con los cambios de las diócesis y de las parroquias, quién sabe también del presidente de la Conferencia Episcopal, también nuestra Iglesia Dominicana necesita una constante renovación moral. Que Dios conceda santidad a nuestra Iglesia, sabiduría a quienes nos gobiernan, concordia a nuestra familia y serenidad a las conciencias. Y que sobre nuestra nación dominicana, protegida por la fe de sus fundadores y bajo la mirada maternal de Nuestra Señora de la Alta Gracia, desciendan siempre días de prosperidad, justicia y paz duradera. Así sea. Voz del pueblo. Tu voz. Gracias por permanecer con nosotros en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Después de haber compartido con ustedes un resumen de la Eucaristía celebrada en esta Catedral Primada de América, ahora nos vamos al Senado de la República Dominicana, donde fue galardonado nuestro obispo de la diócesis de Mao Montecristi, Monseñor Diomedes Espinal. Allí, pues el presidente del Senado, el mismo Monseñor Diomedes, estuvieron compartiendo algunas palabras muy emotivas y nosotros queremos compartir con ustedes ese momento especial. Y quiero enviar un saludo a toda la gente que nos siguen en la diócesis de Mao Montecristi. Son muchas personas que tenemos por allá. Monseñor Silencio, un abrazo desde aquí, desde esta Catedral Primada de América, desde La Voz de los Obispos. Vamos a ver qué pasó, qué nos trajeron Estefanía y Mario, quienes estuvieron allá, fíjense, pero nosotros también vamos a estar viviendo ese momento a través de La Voz de los Obispos. Adelante. Es un honor indescriptible y un profundo privilegio ciudadano hacer uso de la palabra en este día tan significativo para nuestro Senado y para la nación dominicana. Nos convoca hoy un acto de estricta justicia y de profunda gratitud institucional. La entrega formal de pergaminos de reconocimiento a varias figuras ilustres de la República Dominicana. Como autor de la propuesta que dio origen a la resolución que reconoce a un hombre cuya vida ha sido un testimonio vivo de entrega, dignidad y amor al prójimo, y un gran siervo de Dios, me embarga una inmensa satisfacción al ver mi compañero del Senado unirse de manera unánime para abrazar esta iniciativa. Cuando se sometí a esta moción, lo hice promovido por la firme convicción de que la trayectoria extraordinaria no debe ser solamente admirada,
en la intimidad, sino celebrada de cara a la sociedad para que sirva de referencia y guía a las presentes y futuras generaciones. Diomedes Espinar de León nació en el distrito municipal José Contreras, en Moca, provincia de Espaillat. Es un ejemplo fehaciente de que la preparación intelectual y la vocación de servicio pueden transformar realidades. Con licenciaturas en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en teología por el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y en derecho canónico por la Pontificia Universidad de Salamanca en España. Monseñor ha sabido amalgamar la sabiduría académica con la humildad del pastor. Durante sus 48 años de impecable labor pastoral, esos vastos conocimientos han estado dedicados a un solo norte: la institucionalidad, el bienestar social y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Desde aquel 22 de julio de 1978, cuando fue ordenado sacerdote, su caminar ha estado marcado por la profunda sensibilidad hacia la problemática de las comunidades a las que ha servido. Quienes hemos seguido de cerca su trayectoria, sabemos que su ejercicio pastoral jamás se limitó a los templos. Monseñor Diomedes ha sido una voz de equilibrio, de justicia y de esperanza. En momentos de tensión y conflicto, su figura emerge como la del gran mediador idóneo y el promotor incansable de la paz social, especialmente en la región noroeste de nuestro país. Propuse este reconocimiento a mis colegas legisladores porque es posible obviar su impacto en el desarrollo humano integral. Su proyecto de asistencia social, educación y salud han tocado las vidas de miles de familiares dominicanos de manera directa, demostrando la solidaridad y el único eje posible para una convivencia sana e injusta. Esa extraordinaria estatura moral y capacidad de liderazgo fue la que llevó a su santidad Juan Pablo II a elegirlo como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y posteriormente a su santidad Benedicto XVI a designarlo como obispo de la diócesis Mao Montecristi, funciones que ha desempeñado con una firmeza moral que nos inspira a todos. Querido Monseñor Diomedes Espinar de León, al entregar hoy este pergamino que materializa la resolución aprobada por el Senado de la República el pasado 13 de mayo de 2026, no estamos haciendo más que devolverle una fracción del inmenso bienestar que usted le ha regalado a nuestra patria durante casi 5 décadas. A sus familiares y compañeros aquí presentes, nuestro respeto y felicitación
por haber sido soporte y extensión de su obra. Y a usted, Monseñor, nuestro más sincero agradecimiento por enseñarnos con la elocuencia de su ejemplo que el poder más que noble y duradero es el poder de servir. En nombre del Senado de la República Dominicana, de las comunidades que representa esta resolución y del mío propio, muchas gracias. A todos los invitados que nos acompañan, para nosotros es un grato honor tenerles aquí en el día de hoy. Decirles a nuestros homenajeados que el Senado de la República tiene el deber de reconocer a las personalidades de nuestro país, pero sobre todo reconocer la trayectoria de cada uno de ustedes, de cada una de esas personalidades que de una forma u otra han colaborado para nosotros tener hoy día una sociedad mucho más educada, pero sobre todo una sociedad en la que todos procuramos que sigamos avanzando, que continuemos por el camino correcto. Y no hay mejor forma de caminar por el camino correcto si no es reconociendo a quienes han hecho las cosas correctamente. A la madre de Paloma, a doña Janet Miller, que hoy no puede estar con nosotros, le pedimos al Señor Todopoderoso que le devuelva su salud. Tuvo un accidente de tránsito y por eso no está aquí, está su hija en su representación. Como le decía, nosotros aquí reconocemos la trayectoria. Cuando tenemos la oportunidad de reconocer a jóvenes por algún logro específico en una etapa de su vida, hemos tenido la oportunidad de reconocer aquí a jóvenes de 20 años, porque nos han representado y han puesto el país, el nombre del país en alto en playas extranjeras. Cuando nos traen una medalla de oro, una medalla de plata, pues son reconocidos. Pero les decimos claro, estamos reconociendo el logro obtenido, no estamos reconociendo una trayectoria. ¿Qué le queremos decir con eso? Le queremos dejar la responsabilidad de que tiene que construir esa trayectoria y que si lo daña, pues en vez de nosotros sentirnos orgullosos del reconocimiento que estamos haciendo, vamos a sentir todo lo contrario. Porque lo que queremos es día a día lograr construir mejores ciudadanos. Y por eso nosotros nos empeñamos desde el Senado de la República en reconocer a personalidades que tantos aportes han hecho. Cuando hablamos de la literatura, yo quiero que alguien me diga a mí, ¿quién no siente ese dulce sabor cuando tiene la oportunidad de manosear un libro que viene a orientarle, que viene a enseñarle, a un libro que viene en ocasiones a cultivar en usted un ser humano culto? Eso lo disfrutamos todos, pero de igual modo, como el caso de Monseñor, que ha dedicado su vida a servirle a toda una comunidad, a nuestros artistas, a nuestros deportistas, a todos los que de una forma u otra han puesto el nombre de nuestro país en alto. Es un deber de nosotros como Congreso Nacional reconocerle. Por eso creo que en la historia del Senado nunca antes se habían llevado a cabo tantos reconocimientos y lo que faltan. Porque aunque nos critiquen por eso, nosotros no es verdad que vamos a decir que vamos a acogernos de lo que decía aquel historiador. Pobre América infeliz, que solo reconoce a sus grandes hombres cuando son sus grandes muertos. Nosotros queremos, y aquí tenemos personalidades presentes, que han sido reconocidos y que hoy vienen a acompañar a otros que se están siendo reconocidos en el día de hoy. Y así queremos que lo que estamos reconociendo en el día de hoy, siempre que puedan, que vengan a acompañar a quienes le hagan reconocimiento.
porque les reitero, aquí lo que reconocemos es la trayectoria. Y eso, de una forma u otra, con eso nosotros estamos haciendo un aporte a la sociedad. ¿Por qué? Porque eso motiva a que todo ser humano, hombres y mujeres, pues se dediquen a llevar una vida sana, a llevar una vida de bienestar, pero sobre todo a aportar al desarrollo, a la cultura, a la educación, a aportar a nosotros, tener cada día a mejores dominicanas y dominicanos. Para el Senado de la República es un grato honor reconocerles en el día de hoy. Les agradecemos a sus familiares que les acompañan, a los amigos invitados que han sacado este tiempo de su tan ocupada agenda para venir a acompañarnos en estos reconocimientos. Le tenemos nuestros más sinceros agradecimientos. Les reiteramos, el compromiso de todos y cada uno de nosotros es construir una mejor sociedad. Y de la forma que lo podemos hacer es si reconocemos a todos los que han hecho esos aportes para que vayamos en el camino correcto, para que seguimos avanzando. Como yo le digo, en todas las actividades que participo, dependiendo del tipo que sea, en este caso nos vamos a referir específicamente, y con esto termino, a la sociedad dominicana. La sociedad, el medio que tenemos hoy, ha sido construido por hombres y mujeres que se han dedicado a ello. Pero tenemos que estar claros de algo, que nuestro compromiso, esa sociedad que estamos construyendo, no la heredamos de nuestros padres ni de nuestros abuelos. Se la estamos tomando prestada a las futuras generaciones. Por lo que invito a todas y a todos a que todo el que pueda hacer su aporte para que logremos tener cada vez un país más desarrollado, cada vez un país más avanzado, cada vez un país más ordenado, más organizado. Eso solo se puede lograr con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a todos. Saludo aquí al presidente del Senado, Ricardo Los Santos, también no vieja sino antigua amiga, Lía, senadora de Asua, también a Carlos, comprovinciano, y mi querido amigo, senador de Valverde Mao, Odalis Rodríguez. Saludo también a todos los senadores y diputados. Yo no escribí nada, no sabía qué iba a hablar. Pero, como dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco, a mí me toca la parte de la locura ahora, porque no tengo nada de poeta. Pues, siendo sincero, cuando Odalis me propuso esto, yo estaba opuesto, porque en la iglesia servimos sin esperar muchas placas, ni reconocimiento, ni cosas por el estilo, porque desde que ingresamos al seminario, lo que se nos exhorta es a vivir la humildad, el servicio, el trabajo, sin esperar recompensa, porque la recompensa la da el Señor. Para mí es un honor, pues, que a mí haya tocado con estas tres distinguidas damas. Me siento bendito entre las mujeres y me alegra mucho también porque en la iglesia las mujeres son las que llevan el protagonismo. Son las que son grandes colaboradoras y corresponsables en la vida de la iglesia. Esto para mí, pues, lo dedico a mi familia, a mi diócesis, que son los que van colaborando con el trabajo que realizo. Yo simplemente soy una cabeza, aunque no tan pensante, pero los miembros de
de este cuerpo eclesiástico lo llevan sacerdotes, diáconos, ministros, las mujeres que tienen, como ya dije, tienen una gran función de servicio, de entrega, de colaboración. Son parecidas a aquellas mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio. Son años que han transcurrido contando con la gracia de Dios. Salí de un campito, aunque dicen de Moca, de José Contreras, salí de un campito por allá detrás del Mogote, La Yautía. Pero Dios llama a lo que el mundo, lo que no cuenta para el mundo, no cuenta quizá donde uno nazca, sino lo que importa es lo que tanto se ha repetido aquí, la trayectoria que cada uno puede realizar, lo que uno puede hacer contando con la gracia de Dios. Han sido años de servicio, sobre todo en la formación sacerdotal. De los 48 años, 16 he trabajado en la formación de los sacerdotes. Tengo el honor de tener aquí también a un profesor que tuve esa grata experiencia. Escúchame, José Mármol. Escúchame, son los años ya que llevan a esta situación. Y entonces, pues, para mí, quizá la obra mayor que he realizado ha sido la de ser formador, porque son muchas las decenas de sacerdotes que pasaron, diríanme, en mi compañía. Y es una labor que repercute en todo el país, porque hay sacerdotes que fueron discípulos míos, fueron me formando y que trabajan en el país entero, porque el Seminario Santo Tomás es nacional. Y creo que lo que pude aportar a ellos en la formación, pues eso va dando su fruto en todo el país, en todas las diócesis. Y también, pues, recibo este reconocimiento, pues, en nombre de mi familia, como ya dije, y de la diócesis. Lo que he hecho y lo que estoy haciendo, considero que si fuera por mí solo, no hiciera nada. Yo estoy utilizando, porque ya estoy ya en víspera de que ruja el león de Roma, se acuerde de mí, porque ya tengo 2 años que presenté la renuncia. Y solamente estoy esperando la voluntad de Dios y la decisión del Papa. Entonces suelo decir que así como Jesucristo dijo, sin mí no pueden hacer nada, yo invierto la frase y diciendo, sin ustedes, sin mis fieles, sin mis ovejas de la diócesis, pues hubiera podido hacer muy poco. Solamente tengo que decir, tanto a los senadores, diputados, amigos, parientes, y decirles gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, nos encontramos aquí en el Salón del Senado, donde la Comisión de Cultura ha recomendado al Senado para el reconocimiento a Monseñor Diomedes Espinal de León por su trayectoria y su servicio prestado a la sociedad y a la Iglesia. Y damos gracias al Senado por este reconocimiento, aunque el mismo obispo ha dicho que no trabajamos para que se nos dé ninguna recompensa. Sin embargo, honra, y el Senado ha querido reconocer a nuestro obispo, el Monseñor Diomedes Espinal de León, 20 años de servicio a la comunidad, 26 años como obispo, fue auxiliar en Santiago, y 48 años de sacerdocio. El señor obispo en sus 48 años ha puesto en marcha lo del lema episcopal, ungido para servir, a servir, y muchas gracias por este reconocimiento a la Comisión de Cultura del Senado y por el reconocimiento a 3 damas muy prominentes de la República Dominicana. Mi nombre es Sonia Espejo,
Soy laica comprometida de mi querida diócesis Mao Montecristi. He servido a la iglesia desde los diferentes organismos de pastoral. Hoy aprovecho la ocasión para felicitar a nuestro querido pastor, Monseñor Diomedes Espinal, por el justo reconocimiento que le realiza el Senado de la República. Honra y honra. Y el reconocimiento que ha realizado el Senado de la República ha sido un pequeño aporte por la trayectoria de un hombre con mucha dignidad, con mucha vocación de servicio, con mucha sensibilidad humana, pero sobre todo un gran pastor. Me siento honrada de ser parte de sus largos comprometidos y de ser parte de las personas que siempre han estado cerca de su misión pastoral. Felicidades a nuestro querido pastor, Monseñor Diomedes Espinal, y que el Señor le siga bendiciendo con ese don, de esa paz, de ese servicio y de ese acompañamiento de buen pastor que el Señor le ha concedido. Felicidades, Monseñor, se le quiere mucho. Gracias por continuar con La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Finalizando nuestro espacio, queremos adelantarle que la próxima semana tendremos un resumen de lo que ha acontecido durante la 64 Asamblea Plenaria, quienes han sido los obispos electos para las diferentes misiones, trabajos de mucha responsabilidad que tienen cada una de las comisiones nacionales de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y con esto vamos a despedirnos. Gracias por estar una hora ahí en la radio y 30 minutos en televisión, acompañándonos en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Dios bendiga sus vidas, sus familias. Y nosotros desde aquí oramos por todo el pueblo dominicano y por nuestro hermano pueblo de Venezuela. Bendiciones, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.